Hola Raúl, soy Miguel Cantero, soy fisioterapeuta y psicólogo. Llevo durante muchísimos años trabajando sobre el dolor crónico y bueno, aquí mi propuesta es simplemente un programa psicoeducativo grupal en el que su nombre se llama Time In y sobre todo va enfocado más sobre los modelos predictivos de la neurociencia, utilizando estrategias sensoriomotrices y enactivas. Buenos días, Miguel. Ante Bueno, todo, agradecerte vuestra participación en el Santander Explorer. Gracias a vuestro trabajo dentro del Santander Explorer, el COPAO ha quedado en el ranking en el puesto 24 de más de 200 entidades, miles de proyectos presentados y a nivel internacional. En el ranking participan la mayoría, por no decir todo, de España, son todos universidades con 20.000 alumnos, con diferentes proyectos, gente que tiene el tiempo, gente que tiene el asesoramiento en su misma universidad. Y nosotros como colegio, desde 4 provincias y solo online, hemos quedado en el puesto 24. Eso es todo un hito porque es la primera vez que participamos y no es gracias al colegio, es gracias a vosotros, a vuestros proyectos, porque eran proyectos viables y eran proyectos que se podían trabajar. Atendiendo a esto, este es el motivo de la entrevista, porque queremos conoceros un poco más y queremos que la gente que nos escucha os conozca, conozca a Miguel y conozca sobre todo el proyecto de Miguel, la parte más profesional de Miguel. ¿Cuál es el emprendimiento de Miguel? Por lo que, cuéntame, Miguel, comenzamos por la experiencia en el Santander Explorer. Cuéntame, ¿qué tal fue? pues nada, pues muchas gracias Raúl. Primero también devolverte el agradecimiento porque claro, sin tu idea, ¿no? Y también con el apoyo de la Copa, pues esto tampoco podría haber sido posible, ¿no? Y aquí estamos, ¿no? Intentando dar luz, ¿no? A nuestras ideas, ¿no? Y entonces, por lo que decías, fortalecido, pues sin duda, siempre ha sido fortalecido. Cada vez que te metes en una experiencia nueva, siempre vas a salir fortalecido, ¿no? Y ante todo, pues bueno, lo que mi proyecto sí es que se ha determinado, ¿no? De donde se ha sentado, ¿no? Como proyecto, ¿no? Como empiezo a creer en él, ¿no? Aunque llevo ya mucho tiempo en él, ¿no? Lo que sí me ha facilitado mucho Explore es pues, etiquetar, ¿no? Con vocabulario o con conceptos que no tenía, que no sabía, bueno, que venía del mundo del marketing y por lo tanto, pues he podido entenderlo mucho mejor, ¿no? Qué tipo de negocio existe, qué tipo de estrategias de marketing pueden ser aplicables, ¿no? Y en fin, no me ha resultado difícil de entender, ¿no? Porque todo iba muy enfocado también sobre lo que es el método científico, entonces eso se facilitaba, ¿no? Bastante, ¿no? Es decir, es algo que he estado haciendo ya durante 25 años, entonces, pues, era un poco trasladar, ¿no? El vocabulario científico al del marketing, ¿no? Así que, en fin, en conclusión, el proyecto ha quedado más estructurado, ¿no? Y bueno, pues vas sabiendo, te van ordenando, vas sabiendo por dónde, en qué etapa, ¿no? Se puede considerar que está tu proyecto, ¿no? En este caso. Entonces, bien, Genial. muy positivo. ¿Qué ha supuesto para ti pasar en el Santander Explorer? ¿Te ha requerido mucho esfuerzo? ¿Ha sido bien, llevadero? Mira, en cuestión de tiempo ha sido llevadero. Para mí no, yo como te explicaba antes, no eran conceptos que era eh, que, que se ajustaban mucho, ¿no? A lo que es un método que llevas trabajando y te vas adaptando a él perfectamente, ¿no? Simplemente es, bueno, vocabulario nuevo, ¿vale? Y bueno, pues lo que más me costaba al final era pues mi media de edad, ¿no? Y sobre todo con respecto a los participantes, ¿no? Gente mucho más jóvenes, ¿no? Como has dicho antes, ¿no? Hay gente que viene de las universidades, estás hablando de entre 20, 30, ¿no? Y pues yo pues con más de 50, pues eso es verdad que un poco te impactaba, pero que vamos, que nunca es tarde, ¿no? Es algo de tu época y tienes que empezar a adaptarte a esto. Entonces, pues, para mí, ingresar, ¿no? En el mundo del marketing creo que ha sido muy importante, ¿no? Y sobre todo
En mi época en la que se estudiaba, yo no sé si ahora se implementa o no, pero creo que el marketing debería de ser algo funcional, aparte de tus estudios, ¿no? Como que quieres estudiar, en este caso con mejor psicología, se debería de también, sí o sí, estudiar de cómo se puede aplicar un negocio, ¿no? Y para poderlo, ¿no? Al fin y al cabo, para poder hacerlo, ¿no? Y por poder adaptarte y salir un poco de la universidad con este tipo de conocimientos. Así que por ahí bastante positivo. Muy bien. ¿Qué consejo le daría a los futuros profesionales de la psicología que estén pensando en alguna idea de negocio o y que no se atreven a dar el paso? Ujú. Bueno, pues seguramente las razones serán muy varias, ¿no? Y bueno, pero para mí lo más difícil, yo creo que ya cuando alguien tiene una idea, para mí eso es lo más complicado, ¿no? Y saber que si tienes una idea es porque has visto que hay un problema y que tienes poder para desarrollarla, ¿no? Y si tienes ese poder para desarrollarla, porque seguramente tengas habilidades en ese área, ¿no? Y además, pues seguramente te apasionará, ¿no? Por tanto, cuando estás haciendo eso, estás disfrutando, que creo que es el principal objetivo, ¿no? Para superar las diferentes barreras, ¿no? Y dar el paso, ¿no? Pues, o sea, a partir de este punto, para mí es, bueno, pues lo que sí que me ha podido aportar Explores es esto, es corroborarme, ¿no? Es decir, el estar preguntando constantemente, ¿no? Estar preguntando constantemente en este caso a tus pacientes, ¿no? Como bueno, para ponerlo en práctica, ¿no? Y empezar también a buscar apoyo en otros y abrir un poco la experiencia, sobre todo a todo este tipo de ideas, ¿no? Ideas que se transforman lentamente, con constancia y que deben de adaptarse para que no se queden incompletas. En fin, en resumen, creo que es crucial crecer en el proyecto, pasártelo bien, mantener una actitud flexible y bueno, y sin miedo, ¿no? Y más en el campo de la psicología, creo que tiene un amplio rango, ¿no? Para ser explorado y por todo lo que puede aportar en la sociedad. Así que por ahí diría bueno, que esas barreras se vayan, se vayan reduciendo, ¿no? Si vas creyendo en tu idea. Vamos a centrar un poco ya no es solo Explore. Ya queremos conocer a Miguel, queremos conocer a su proyecto. Cuéntanos, ¿en qué consiste tu proyecto? ¿En qué te impulsó a crearlo? ¿Cuál es la idea de detrás? Pues mira, yo llevo involucrado más de 25 años en el ámbito del dolor crónico, ¿vale? Y sobre todo aquel dolor crónico que no puede ser explicado de una manera satisfactoria por la medicina, ¿vale? Tenemos muchos casos en los que la medicina no puede dar una explicación de qué es lo que está pasando, ¿no? Y bueno, yo antes de ser psicólogo también, bueno, sigo como fisioterapeuta, ¿vale? Donde me especialicé en todas las técnicas corporales más efectivas, ¿no? Que resolvían todo tipo de problemas, ¿no? Pero aquí empiezas a darte cuenta que hay casos en los que no se soluciona. Y entonces, esta es una de las grandes razones que me quedaban numerosas preguntas sin respuestas, ¿no? Si estoy aplicando correctamente lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Por qué el dolor sigue persistiendo, no? O por qué la medicina tampoco puede resolver un problema con un diagnóstico claro, ¿no? Por lo tanto, ahí empecé, bueno, y tuve la fortuna, ¿no? De estar trabajando en investigación, pude hacer mis publicaciones acerca del dolor crónico y toda su prevalencia, ¿no? Donde comenzaban a enlazarse todas las variables, tanto físicas como psicológicas, ¿no? Y además, bueno, siguen continuando, ¿no? A lo largo de estos años, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a estudiar sobre la prevalencia de España, tú date cuenta que solamente en una década, ¿vale? Hemos pasado de un 17% de personas, ¿no? Es decir, una de cada 6 personas más o menos, hemos pasado a un 26%, solamente en 10 años, ¿vale? Este aumento de más de 9 puntos es una barbaridad. Es un Es número bastante grande. fuerte, ¿vale? Estás hablando de una cada 6, de una cada 4, ¿no? Es cierto que la COVID ha estado en medio y eso también ha tenido que influir, pero creo que ha sido muy significativo este aumento, ¿no? Y después mis preguntas estaban siempre lo mismo, ¿no? Es decir, ¿por qué seguimos aumentando si
la precisión tecnológica cada vez es mayor, ¿no? Hay un nivel de incremento de unidades del dolor. Cada vez se ha impuesto un nuevo plan andaluz del dolor, ¿no? Aquí en Andalucía, ¿no? Se ofrece más docencia específica sobre el dolor crónico en médicos de atención primaria. Hay muchísima más facilidad de que estos médicos puedan derivar también hacia las unidades del dolor. El aumento de clínicas de fisioterapia cada vez mayor, cada vez vemos más gimnastas, cada vez más gimnasios, ¿no? Cada vez empezamos a ver más personas que practican su yoga, su pilates, etcétera, ¿no? La actividad física hoy en día está a la orden del día, quien no hace actividad física, ¿no? Entonces, todas estas son preguntas en el sentido de decir, bueno, vamos todos encaminados hacia la salud, pero ¿qué está pasando con el dolor? Que sigue aumentando, ¿vale? Con respecto a la psicología, bueno, pues tampoco nos da, no nos resuelve muy bien estos problemas, ¿no? Por ejemplo, existen naciones como Reino Unido, Canadá, Australia, ¿no? En el que ya se empiezan a implicar los psicólogos en el tratamiento, ¿no? Y bueno, ya hay muchísimas revisiones y metaanálisis, ¿no? Que nos empiezan a informar que, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual o el mindfulness o la terapia de acción y compromiso, sí es cierto, ¿no? Y además es de agradecer, ¿no? En el que reduce la angustia emocional. Pero cuando te vas a medir el dolor, no lo reduce, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Vale? Entonces, mi proyecto ha empezado a pivotear por ahí, ¿no? Que eso es un concepto explorer de lo que he aprendido, ¿no? A lo largo. Entonces, he estado durante estos 10 años, ¿no? Uno de mis grandes errores pues, fue no escuchar a la historia lo que decía, ¿no? Y seguir entrando, ¿no? en lo que hay actualmente, ¿no? Primero, una gran separación entre el cuerpo y la mente, ¿no? Ya que ha habido siempre una dinámica, ¿no? Entre separar este tipo de terapias y creo que al final se ha hecho bastante daño, ¿no? Y también otro gran error fue confundir el dolor agudo del dolor crónico, ¿vale? Son dos entidades totalmente diferentes, ¿no? Y si hoy en día en la investigación tenemos algo claro, es que el dolor no es solamente la nocicepción, es decir, que me pincha así, me salta el dolor y ya está, ¿no? Sino que el dolor está muy rodeado de otras variables que son sensoriomotoras, ¿no? Son perceptivas, son cognitivas, emocionales, sociales y culturales, ¿no? Yo pongo el ejemplo, ¿no? Es decir, si uno se cae de rodillas en una gran plaza de una ciudad, evidentemente van a saltar, ¿no? Te vas a hacer daño, va a saltar la percepción del dolor, ¿no? En este caso. Pero se van a rodear de otras variables, ¿no? En el sentido de cognitivamente cómo he estado para hacer esto, cómo me he caído, emocionalmente qué tonto estoy y socialmente pues seguramente pues, puedes avergonzarte porque la gente viene a ayudarte, etcétera, ¿no? Es decir, son vías que se juntan en un solo paquete y eso es el dolor, ¿no? No simplemente podemos entender el dolor tan específico como que me duele, ¿no? Hay que empezar a juntar otras variables. Si es una investigación lo tenemos muy claro, ¿no? Ya a nivel clínico ya cuesta. Por lo tanto, el proyecto siempre va a introducir 4 grandes pilares, ¿no? Que son los aspectos psicoeducativos a través del cuerpo, que es lo que utilizo, aprovecho mi formación de fisioterapeuta, ¿vale? Todo muy medido a través de la neurociencia, ¿vale? Con todo lo que nos está diciendo la neurociencia, ¿vale? Generalmente me apoyo mucho en lo que son modelos predictivos o hipótesis de la inferencia activa, ¿no? Sería largo de comentar si hay tiempo, ¿vale? Y todo esto lo enfoqué con enfoques sensoriomotrices, ¿no? Es decir, en el que vinculas la interocepción, que al final y al cabo es la capacidad, ¿no? Que tenemos de sentir, ¿no? Nuestras propias sensaciones internas, ¿no? Y también aplico el movimiento o la propiocepción, ¿no? Que es la capacidad, ¿no? Pues de saber cómo nos posicionamos y cómo nos movemos, ¿no? Y los dos últimos pilares, más o menos, pues sería el significado, ¿no? La experiencia que da la persona, ¿no? En el trabajo que hago a nivel corporal, ¿no? A nivel, más o menos, me apoyo más en una psicología más constructivista y la fenomenología, ¿no? Es decir, el tema de la experiencia, ¿vale? A través de modelos en activos, ¿no? Es decir,
cómo nos estamos relacionando con el medio ambiente y cómo mi cuerpo se empieza a relacionar con el medio ambiente, ¿no? Entonces, el proyecto prácticamente es un enfoque psicoeducativo, sobre todo, que involucra a la persona en su dolor y, sobre todo, proporcionarle herramientas para integrarlo en su vida diaria, ¿vale? Y realmente buscar un enfoque más biopsicosocial sin trocearlo como estamos haciendo ahora. En el sentido Vale. de esto es para ti, lo bio es para ti, lo psico es para mí, lo social es para el otro. No, no. Hay Vale. que interaccionar con todo esto. Y ya, pues bueno, por terminar un poco los objetivos es desarrollar un curso taller que permita a la persona, ya te digo, involucrarse en sus propios procesos, intentando reducir la terapia individual lo más posible, es decir, que prácticamente pase a lo grupal, ¿vale? Ser consciente de sus propios patrones corporales, ¿vale? Relacionarlos con su propia experiencia y dinamizarlos, ¿no? Constantemente con las expectativas, ¿vale? ¿Cómo se llama tu proyecto? ¿Qué nombre tiene? Pues, si te puedo decir ahora en el Explorer, no me acuerdo ahora qué es lo que le puse, pero mi proyecto se llama siempre llamo Timing, es decir, enfoques biopsicosociales, enfoques sensoriomotrices. Creo que le puse algo así como si timing, ¿no? Estrategia psicocorporal a través de enlaces. Te puedo decir con exactitud. No te preocupes, ponle nombre. Mira, Ponle sí, lo nombre tengo ahora. aquí. Timing, modelo predictivo enfocado a estrategias sensoriomotrices y inactivas. Así se llamaba. Entonces estamos hablando de que Timir, ese ¿Sí? sería su nombre, Timir. Timing. Time in como time out. Mira, esto viene, Sí. esto tiene su anécdota, ¿vale? Eh, cuando mi hijo tenía 4 o 5 años, ¿no? Tú sabes en psicología, time out, ¿no? Sí. La de esta técnico de la cognitivo-conductual, ¿no? En el que el niño se enfada y tú le dices, a tu cuarto, ¿no? Allí a remodelarte, ¿no? Es decir, sacas fuera, ¿no? Le das un tiempo fuera para que él se reestructure, ¿no? Sobre el enfado y después sale nuevo. Bueno, pues yo veía en mi hijo que eso lo hacía solo, no hacía falta decirle absolutamente nada. Se enfadaba ¡pum! Y se iba a su dormitorio y allí, pues, y a los 3 minutos salía nuevo, ¿no? Digo, esto no es un time out, esto es un timing, ¿no? Es decir, esto es el propio, se está haciendo se está regulando, ¿no? Él solo. Entonces, pues bueno, pues como trabajaba ya estaba trabajando con el tema grupal y con el tema corporal, pues me dio esa sensación. Digo, pues mira, timing. Como tampoco sabía por dónde ponerle el nombre, pues es un tiempo dentro, más o menos. Informé así con amigos anglosajones, digo, oye, ¿esto tiene sentido? Sí, esto tiene... O sea que no es habitual, no se dice, pero bueno, tiene Entonces sentido. estamos hablando de que Timing atiende al dolor crónico desde 4 líneas de actuación. Sí. La sensorial, psicológica, física y la social. Y bueno, sí, más que la sensoriomotriz, al fin y al cabo es lo físico, ¿vale? Y lo psicológico con todas sus variables metidas. Y después, pues, sí, lo social y lo contextual, que sería lo en activo. Esos 4 pilares. Era lo que, Sensoriomotriz, psicológico, social, ¿vale? Y contextual. era lo que decía, no despiecemos y cada uno lo suyo. Eso es. Actuemos desde todas las líneas posibles sobre el dolor crónico. Eso es. ¿Y qué hace tu proyecto innovador? ¿Sería este punto de actuar con todas las líneas posibles sobre el dolor crónico o hay algo más que lo haga innovador? Perdona, repíteme. ¿Qué es lo que hace tu proyecto innovador? Sí, ¿Sería vale, el actuar sobre todas las líneas o hay algo más? vale. Pues mira, bueno, innovador, es decir, hay muchísimas estrategias psicoeducativas, ¿no? En el mercado, ¿no?
Pero todas estas estrategias psicoeducativas, al fin y al cabo, se centran, bueno, también se centran en la neurociencia, como me puedo centrar yo. Se centran también en otro tipo de, no van a lo predictivo, ¿no? Sino que van más por líneas más médicas, ¿no? Por ejemplo, como la sensibilización central, ¿no? Pero simplemente se centran en eso, en lo perceptivo, ¿vale? Timing lo que está haciendo es centrarse en otras variables, ¿vale? Aparte de la perceptiva, se está empezando a interactuar, cómo interactúa la persona con el entorno, ya no simplemente, bueno, en el entorno, además simplemente cómo es la persona en su entorno a nivel de domicilio o cómo puede ser el entorno de la persona cuando te llega a una clínica, ¿no? Es decir, son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Una persona con dolor, ¿vale? Pues está muy bien también analizarlo en su domicilio porque los roles van a ser totalmente diferentes, ¿no? Porque ahí te van a marcar que están en su casa, está su familia, es muy diferente a cuando tú lo ves en la clínica, ¿no? Es decir, todas esas variables que tú ves en la clínica se te van a escapar. Mientras que cuando tú ves a la persona en su domicilio, ¿vale? O en otros ambientes, ¿no? En el que la persona se desarrolla, vas a ver más variables que te van a ayudar y sobre todo vas a ayudar a la persona. Por lo tanto, el tema de la diferencia radica un poco más ahí, ¿vale? Simplemente buscar también, aparte de lo perceptivo, buscar también lo corporal, ¿no? Y bueno, y a través de lo que es mi experiencia a nivel de la fisioterapia, pues también actúo con otro tipo de tejido, ¿no? Que es el tejido conectivo, tejido facial, ¿no? Que ayuda bastante, ¿no? A que la persona, pues bueno, pues sea más consciente de sus propios patrones, ¿no? de movimiento, ¿no? Porque estos tejidos al final lo que hacen es, digamos, esta parte, ¿no? Nosotros le llamamos huellas corporales, ¿no? En el que se te queda una huella marcada en el cuerpo, ¿no? Digamos, ¿no? Y lo que se intenta con la persona es tratar con este tipo de tejido y que la persona empiece a buscar y a negociar con él, ¿no? Y de qué manera conectar. Y lo más importante es que se lo pueda llevar, ¿no? a su casa, a su cotidiano y que se dé cuenta cómo una simple tensión corporal o funcional pues, puede influir en su propia estructura, ¿vale? Y no simplemente a nivel corporal, sino también a nivel comportamental, ¿no? Miguel, estás entrando en una pregunta que tenía mucho interés en hacerte y sé que te vas a repetir un poco, pero quiero que la veas y la recapitules desde el punto de vista que te quiero hacer. Timings, tu proyecto, ¿cuál es el impacto positivo que pretende generar en las personas? ¿Cómo pretende impactar positivamente en las personas? Vale, pues, hombre, principalmente lo que me interesa es esto, la persona, ¿vale? He estado observando durante mucho tiempo cómo la gente sufre, cómo su vida se ve afectada por el dolor, cómo sus trabajos, sus familias, ¿no? Se desmoronan, y al fin y al cabo cómo su vida cotidiana, ¿no? Se ve alterada, ¿no? En general, ¿no? Vale. Sobre todo he sido testigo de cómo las personas confían en tratamientos que en realidad no le han proporcionado ningún beneficio, muy al contrario, le han empeorado incluso su situación, ¿no? Y cuando la persona se introduce, ¿no? En este trabajo psicoeducativo, ¿no? Corporal, se puede notar como cada respiración y cada tensión de su cuerpo, incluido su misma expresión facial, ¿no? Transmiten una sensación pues, de neutralidad, se sienten por un lado confundidos y por otro también se sienten muy aliviadas, ¿no? En tales situaciones, pues lo más recomendable es alejarse de la racionalidad, ¿no? Aunque tampoco la evito, ¿no? Pero sí que en estos momentos es preferible no entrar en ello, ¿no? Cuando estamos haciendo el trabajo, ¿no? Por lo tanto, mi expectativa es mejorar esta herramienta, ¿no? Que creo que es valiosa, a la vez es bastante compleja, eso sí, es verdad que lo admito, prefiero
pero creo que cuando empiezas a experimentarlo resulta que es fácil, ¿no? Ya que te abre diversas puertas hacia donde la persona desea dirigirse y a veces no es fácil ponerle palabras, ¿no? A aquello que estás sintiendo, ¿no? Por lo tanto, es como un regreso a casa, ¿no? Entonces, lo que espero y deseo que esto se realice de una manera innovadora, ¿vale? Porque yo he cogido de muchísimas estrategias, está claro, ¿no? Permitiendo que la persona, ¿no? Pues reconozca que posee el potencial suficiente, ¿no? Para controlar el dolor, que se pueda abrir a cada gesto, ¿no? que realiza y reconociendo el potencial psicológico que esto conlleva, ¿no? Y ya con esto yo me sentiría más que satisfecho, ¿no? ¿Y cómo puede afectar a la comunidad? Pues creo que al ser un trabajo grupal, ¿vale? Esto también evita muchos costes y listas de espera, ¿no? Que son intolerables, ¿no? Siempre llegan tarde. Y por lo tanto, creo que a la comunidad cómo puede afectar es no solo como se está haciendo actualmente, que es limitándose en la prevención terciaria. Es decir, ya cuando estás mal es cuando realmente se te atiende, ¿no? Sino poder adentrarnos perfectamente en la secundaria y, ¿por qué no?, pensar en una primaria. Esto la psicología lo puede hacer. Sé que es una barrera importante, pero hay que intentarlo. Hay que salir del concepto actual que tenemos del dolor. Vamos a poner un ejemplo, aterricemos esto. Un ejemplo práctico. Una persona, si tuviéramos que verlo de manera individual, una persona que está percibiendo en sí para decir, necesito la atención de Miguel, necesito participar en ese grupo. ¿Qué es lo que está viendo? ¿Qué es lo que está sintiendo? ¿Y qué se va a encontrar? Vale, mira, lo primero que se va a encontrar es pues, lo que te he dicho antes. Las sesiones individuales se quieren minimizar, tanto que sean una o dos como mucho, ¿vale? Para luego pasar a un programa que serían de 8 sesiones, ¿vale? De 1 hora, con una frecuencia de 1 por semana, ¿vale? Estamos hablando de 2 meses, ¿vale? En el que a la persona lo que se le explica, ¿vale? Por el programa psicoeducativo, primero, ¿qué es el dolor? ¿Vale? ¿Qué visión nueva le podemos dar al dolor, ¿no? Aparte de ahí, me repito un poco en el tema de la hipótesis de la inferencia activa, ¿no? De modelos predictivos, ¿no? De la neurociencia. Después empezaríamos a nivel de imagen, ¿no? También ver cuáles son mis propias huellas en el cuerpo, ¿vale? Tenemos diferentes recursos, ¿vale? Yo le llamo recursos, o son partes del cuerpo en el que, pues bueno, como te comentaba antes, tiene sus huellas, ¿no? Explicar qué es lo que vamos a hacer, evidentemente, ¿no? Con el tema de los tejidos y de, bueno, pues aparte también parecido, ¿no? Con el tema de cómo hacer el mindfulness, ¿no? El tema de la respiración y las diferentes sensaciones interoceptivas, eso siempre van a estar ahí, ¿vale? Y después explicarle que cada persona forma o ensambla activamente una realidad bajo su experiencia, ¿no? Y de que este mundo de experiencia da un significado que habita y que se considera independiente, real, y además evidente sobre sí mismo, ¿no? Y lo último también, ya el cuarto pilar, la inacción, ¿no? De lo que te he comentado antes, ¿no? Al final, cada uno contextual. Cómo mi cuerpo está en un sitio y cómo mi cuerpo está en otro, ¿no? Y cómo soy yo, ¿no? Entonces, pues, por ponerte un ejemplo, mira, yo siempre pongo un ejemplo, es el que me parece así más claro, ¿no? Pero hay muchísimos, ¿no? Yo siempre puedo llevar y digo a la persona dónde está su lengua, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿dónde se encuentra ahora mismo tu lengua? Bueno, realmente, ¿no? Lo general es que siempre tengamos una lengua que está empujando sobre los dientes, ¿no? Es decir, lo tenemos empujando sobre o bien los dientes de abajo o bien sobre los dientes de arriba, ¿no? Entonces, simplemente sacamos, ¿vale? Ese patrón y decimos, bueno, pues vamos a sacar esta lengua de esta posición y nos la vamos a llevar arriba al paladar, pero sí,
sin tener un contacto, ¿no? Con los dientes, ¿no? Con la parte interior, digamos, con las paletas, ¿no? Simplemente esa sensación de que soltar la lengua de los dientes, vamos a ver perfectamente cómo tu mandíbula se está empezando a relajar, ¿no? ¿Por qué tengo apretada, no? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Por qué mi mandíbula está apretada, ¿no? O ¿por qué mi lengua está apretándome los dientes, ¿no? ¿Por qué estoy utilizando ese tipo de tensión que es innecesaria, ¿vale? Pero sin embargo está ahí. ¿Qué es lo que está pasando, no? Por lo tanto, esto es lo que comentaba antes, que esa tensión a nivel muscular también es comportamental. Por lo tanto, la psicología aquí también tiene mucho, ¿no? Que decir, ¿no? Por lo tanto, llevarte simplemente ese recurso, ¿vale? A tu cotidiano y darte cuenta de cuando tú estás con esa tensión ahí en la lengua, ¿vale? Cuando aflojas, ¿vale? Eso ya es un darte cuenta, ¿vale? No queremos que nuestra lengua, digamos, ¿no? Lo que te comentaba antes de la posición de la lengua hacia arriba, digamos que es una posición más fisiológica, pero no queremos eso. Simplemente lo que queremos es darnos cuenta que estamos constantemente apretando, ¿no? Nuestra lengua en cuestión de los dientes, ¿no? Y sobre todo, ya lo que el trabajo también empieza a complementar es dónde estoy en este momento, ¿no? Si estamos hablando del comportamiento, cuando me descubro con esta tensión de mi lengua, ¿dónde estoy? ¿No? Estoy con mi relación de pareja, estoy con mi preocupación con mi hijo, estoy con mi prueba de identidad, etcétera, etcétera. ¿Entiendes? Es decir, ahí es donde la persona ella misma empieza a construirse, ¿no? Y empieza a aprender a utilizarlo, ¿vale? Y empieza a integrarlo en su vida diaria, ¿no? Y reconociendo, pues, lo que está sucediendo en ese momento, pues, en relación a la situación que se está enfrentando, ¿vale? Ya te digo, en general existen diferentes recursos corporales que se pueden emplear, ¿no? Pues esto, ¿no? Y además, generalmente, todo recurso corporal pues, nos va a llevar a diferentes situaciones de afectividad, de miedo, defensas, ira, alegría, tristeza, ¿no? El fin del programa es intentar dejar el dolor fuera, que interfiera lo menos posible. No nos vamos a centrar en tu dolor, nos vamos a centrar en ti, en tu experiencia corporal, en lo que estás sintiendo, ¿vale? Para dar esa nueva información que bajo los modelos predictivos nos están diciendo que ahí empezamos a corregir y empezamos a cambiar por los diferentes esquemas. Al final el trabajo lo que consiste es dar novedad, muchísima novedad. Dar cosas nuevas que sientas para poder interactuar con tu cuerpo, con tu sistema nervioso central en general. Ese sería para mí uno de los ejemplos. Y antes de participar en el programa, ¿qué estás viendo o sintiendo la persona para llamarte? ¿Qué es lo que está viendo o sintiendo la persona que la motiva a llamarte? ¿Qué es lo que está viendo? Dolor. No hay más historia. Siento un dolor crónico. Dolor, ¿y qué me está pasando? Y me he hecho 1000 pruebas y todo sale negativo, o me he hecho esta prueba, me están diciendo esto y hay un diagnóstico que es falso, que no está. Desesperación, al fin y al cabo, ¿entiendes? Es decir, incluso a mí me llegan más, ¿entiendes? Las personas por fisioterapeuta que por psicólogo. Eso está claro. Eso está muy claro, ¿entiendes? Es decir, tú cuando estás de psicólogo y tú le propones a la persona trabajar sobre el cuerpo, no vas a tener ningún tipo de problema. La persona acepta y trabaja, ¿no? Ahí tienes el mindfulness y tienes todo tipo de estrategias. No vas a tener ningún tipo de problema en trabajar el cuerpo. Ahora, cuando la persona te llega en la condición de que tú eres fisioterapeuta, ¿vale? Cuando le propones estrategias psicológicas, tienes un problema. No es fácil aceptar. Todavía tenemos ese cliché, todavía tenemos esa... No, lo mío es físico. Sí, ¿Entiendes? todavía está Todos el estamos ahí. problema centralizado, pero bueno. Sí.
Todavía es eso. ¿Entiendes? Y después hay muchos. A ver, en psicología todavía hay muchísimos conceptos en el que ya debe de empezar a olvidarse. Pero te he dicho, la investigación y la clínica son dos mundos totalmente diferentes. Uno va mucho más rápido y la otra va mucho más lenta. Pero, por ejemplo, la Asociación Internacional del Dolor ya ha invalidado conceptos como psicógeno, somatización, problemas de conversión, ¿entiendes? Para el dolor crónico, ¿vale? Pero se sigue utilizando. Se sigue utilizando. Aquí el problema está. El médico no encuentra qué está pasando y lo que la historia nos dice es que directamente ya se va al psicólogo. Tu problema psicológico. Es un estigma, al fin y al cabo. Sí. Lo que se está haciendo es estigmatizar a la persona. ¿Entiendes? Cuando el psicólogo o el psiquiatra no encuentra nada, lo vuelve a devolver al médico. Ahí lo tienes. ¿Entiendes? Está Por ejemplo, una de las... un círculo vicioso. Es un ciclo, claro, es un círculo vicioso. ¿Entiendes? Entonces, hacer comprender a la persona que no es culpa suya el dolor, ¿vale? Sino que lo que estamos haciendo e intentando es que sí que te duele, eso está claro, 100%. Te creo directamente. No hay ningún problema en no creerte. Claro que sí, te duele. Ahora, vamos a empezar a explorar otras variables. Entonces, el explorar y entrar en la psicología a través de este proyecto del Taming es como una pasadera, como, bueno, vamos a ver. Es cierto que hay personas que después de los grupos, pues requieren quizá una terapia individual, pero muy poca. Pero muy poca. Creo mucho en no es que crea, es que lo he visto. Creo mucho en lo que es cómo la persona tiene sus propios recursos. Lo único que hay que saber encontrarlos y saber cómo la persona sale por sí misma. No necesita a ningún gurú que te diga lo que tú tienes que hacer. No, para nada. Entonces, ahí va un poco esta encrucijada que hay. No es fácil. Culturalmente no estamos preparados. No estamos. Miguel, si alguien se quiere poner en contacto contigo, ¿cómo lo hace? ¿Dónde te encuentras? Pues mira, yo actualmente estoy en una clínica, ¿vale? Se llama Vertex, en Granada. Ya te pasaré ya también el enlace, ¿vale? Y tiene Me su pase el propia página. enlace, correo, ¿vale? contacto. Yo también tengo mi propia página también, ¿vale? Y bueno, no soy muy fan de las redes sociales, pero tengo ahí abierto un perfil que prometo que voy a intentar moverlo en LinkedIn y que también te lo pasaré, claro que sí. Vale. Y sin problema. Pues, ¿hay algo más que quiera añadir? Bueno, pues la verdad que un poco te lo he dicho un poco todo, porque yo no Sí, la verdad pararía es de que sí. hablar, ¿sabes? Porque son muchos años y viendo muchas cosas, pero creo que tenemos un campo muy abierto y creo que los profesionales, tanto de la psicología y los diferentes profesionales sanitarios, estamos condenados a trabajar juntos, sí o sí. No a trabajar estudiando en el caso, no. Hay que trabajar juntos. Eso está. Y bueno, y ya está. Y yo, este proyecto porque está implicado más en el dolor porque es lo que siempre he hecho, pero me encantaría abrirlo a otras afecciones o como lo queremos llamar, ¿no? A otros estados emocionales, ¿no? Por ejemplo, el duelo, ¿no? Es algo que también me llama mucho la atención, ¿no? En cómo la persona, ¿no? También puede sufrir el duelo por la causa que sea. También se puede aprovechar de este tipo de trabajo. Vamos, este tipo de trabajo está enfocado en el dolor crónico, pero no es para el dolor crónico solamente. Se puede enfocar Hay más. desde... Tiene más cabida. Sí, yo creo que sí. Yo creo que es un trabajo personal al fin y al cabo. Sí, es un trabajo personal. Entonces, bueno, pues a ver si poco a poco va saliendo.
Sí, Que ya va saliendo, la seguramente. verdad. Sí, sí, yo lo disfruto. Ya va saliendo bastante. Sí, sí. Pues, Y, pues Miguel, si quieres decir algo más, tienes el micro abierto. pues yo un poco ya lo dejaría aquí. Sí. Pues Vale, si Miguel. quieres, lo que te... Vale. Vale. Dime. Pues entonces hasta aquí pues, colgaremos el enlace a la web de Miguel y muchas otras cosas.